empezar la presentación? Sí, claro, va de nuevo. Ujú. Está, ¿se puede ver? Sí, ahora en versión extendida, por favor. Sí, ahora sí. En estos momentos voy a realizar la presentación de su reseña y le brindo el uso de la palabra para que pueda empezar. Dale, perfecto. Mm. Estimados participantes, un segundo. Estimados participantes, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados participantes. En esta ocasión nos encontramos desarrollando la sesión número 9 del curso de Derecho Societario, ya siendo la sesión 9-16, ya nos encontramos en la mitad del curso. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Miguel Ángel Pérez Carajulca, quien es abogado por la PUC, especialista en Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Derecho a Sociedades. Cuenta con estudios de la maestría de investigación jurídica de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de intercambio y especialización en Estados Unidos e Italia y es fundador de AEDU Asesores en Derechos. Estimado doctor Pérez, agradecemos su presencia y le brindamos el uso de la palabra. Muchas gracias, Fabián. Como siempre, un agradecimiento para Bill Lawyer por la invitación. Sorprendente la cantidad de eventos, de cursos y seminarios que están organizando y sobre todo la calidad de los mismos, ¿no? Así que vamos a tratar de que esta sesión esté al nivel de lo requerido. Estoy viendo que están entrando más participantes también. Creo que podríamos tener unos 3, 4 minutos hasta que entren todos y de esa manera no retrasarnos. Tal vez como una introducción, ¿no? Y como para romper el hielo un poco, como mencionó Fabián, ya esta es la novena sesión del curso de Derecho Societario que están llevando, ¿no? Han tenido muy buenos ponentes en las sesiones anteriores y estoy seguro que a este punto han aprendido un montón. Y bueno, esta es la sesión continuación que continúa a las sesiones anteriores, ¿no? Tal vez hasta que entren la mayoría de personas, ¿no? Teniendo unos 3, 4 minutos, podemos absolver algunas preguntas, algunos comentarios que les haya quedado de sesiones anteriores o cuando les haya quedado completamente claro. Esto es importante porque al estar en un curso de derecho societario, ¿no? No es que los temas sean separados los unos de los otros, sino cada una de las cosas que han visto previamente se van a juntar en las siguientes sesiones. Por ejemplo, en el día de hoy, los temas que vamos a ver se relacionan mucho con Junta General de Accionistas y con cómo ésta se forma, cómo ésta adopta sus acuerdos, ¿no? Porque vamos a tratar dos acuerdos específicos, o bueno, tres: modificación de estatuto, aumento de capital y reducción de capital, que son acuerdos adoptados por junta. Y ello presupone que ya sepan qué es una junta, ¿no? Cómo se sesiona la junta, ¿no? Cuáles son los requisitos que ella tiene, ¿no? Tanto para sesionar como para adoptar acuerdos. Entonces es importante también que se haga un repaso de esos temas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Relacionada a esto de los temas anteriores, tal vez podemos comentarla, porque podría ser que esa pregunta lo tenga también alguna otra persona, esa inquietud, mientras van entrando todos y en unos cuantos minutos empezamos la sesión. Pueden ya sea pedir el uso de la palabra, ¿no? Mediante levantando la mano o escribir al chat también. Bueno, acá Claudia nos dice, buenas noches con todos. Una pregunta: cuando un gerente general fallece, ¿quién certifica el acta que nombra un nuevo gerente? ¿No? Esta es una buena pregunta. No sé si viene de las sesiones anteriores, pero está pasando mucho en el contexto COVID, que a veces por A o B, ¿no? Lamentablemente fallece el gerente general y como les habrá mencionado, es el encargado de otorgar las certificaciones a las actas y a otros documentos societarios, ¿no? Lo que sucede en este tipo de casos, en que el gerente no está por A o B motivos, ¿no? Que la certificación que usualmente la realiza el gerente la hacen los propios accionistas. Es decir, los propios accionistas van ante el notario y le piden que certifique las firmas, ¿no? Que autentifique que ellos son quienes están participando en la sesión, ¿ya? Entonces, en este caso, claro, dado que no va a haber un gerente que certifique, los propios accionistas son los que certifican sus firmas y
y con eso se permite ya tanto la copia certificada y que luego irá a registros públicos para su nombramiento. Ya, gracias por tu pregunta, Claudia. Sí, los accionistas que asisten a la Junta. A ver, acá hay otra pregunta de Sheila. Sheila Cornejo nos indica, ¿un acuerdo societario de Junta General de Accionistas puede tener efectos retroactivos? Por ejemplo, la modificación de estados financieros de este año que tenga efectos en los del pasado. Por regla general, no. Por regla general, una Junta General de Accionistas no tiene efectos retroactivos, pero lo que sucede muchas veces es que las actas se adoptan o se formalizan con posterioridad a la fecha que sucedió el evento, ¿no? Por ejemplo, que hubo una transmisión de activos, que hubo una aprobación de estados societarios o que hubo una repartición de utilidades, ¿no? En este caso, si bien no tendría efectos retroactivos, lo que está haciendo es formalizar una situación que ya ocurrió, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también hay actas que son ratificatorias. Es decir, que ya se adoptó previamente un acuerdo y ese acuerdo carecía de algún defecto de formalidad, ¿no? Ya lo verán de manera más detallada más adelante, pero con un acta pueden ratificar esos efectos. En ese sentido se podría decir que también tiene efectos retroactivos. A ver, dice Daniela Gutiérrez, y en el caso no se declara el fallecimiento de uno de los socios, la sociedad queda extinguida. En caso no se declare el fallecimiento de uno de los socios, la sociedad queda extinguida. Bueno, creo que esta pregunta se refiere, imagínense a que tienen una sociedad que cuenta con dos accionistas, ¿no? Y uno de ellos fallece. Entonces, en ese caso se podría decir que se ha perdido la pluralidad de accionistas que se requiere para que toda sociedad funcione. Ya, si ese es el caso, la situación no, o sea, la sociedad per se no entra en una situación de irregularidad ni se extingue. ¿Por qué? Porque lo que sucede es, en primer lugar, una sociedad está permitida de tener un accionista por lo menos en un periodo de 6 meses. Y en segundo lugar, en el caso en concreto, cuando un accionista fallece, no es que las acciones se extingan, sino que las acciones, a ser parte de un patrimonio, se transfieren a sus herederos. Sus herederos pasan ahora a ser los nuevos accionistas de la sociedad, en copropiedad, pero los nuevos accionistas. No es que la calidad de socio se extinga. ¿Ya? Acuérdense, la titularidad recae en las acciones. Las acciones a ser un bien mueble, parte del patrimonio de una persona, cuando ésta fallece, esta pasa a sus herederos. A ver, aquí hay otra pregunta de Milagro Seijas. ¿El acta de una junta de adelanto de dividendos debe estar obligatoriamente certificada por el gerente general y con firma legalizada? No, o sea, en principio las legalizaciones se efectúan, ¿no? Las legalizaciones, una legalización de firmas ante notario se efectúa cuando se quiere pedir una copia certificada o se va a hacer una escritura pública y esta va a ser inscrita a registros públicos. Hay actos societarios que no requieren ser inscritos en registros públicos, como por ejemplo un reparto de utilidades. Un reparto de utilidades es un acto interno de la sociedad y por ende, al ser un acto interno, no tiene que pasar por certificación notarial, ni mucho menos ser inscrito en registros públicos. Lo que sí se requiere es seguir el procedimiento formal para reparto de utilidades. A ver, acá hay otra pregunta de Glenda. Si la sociedad tenía dos socios y uno de ellos compra las acciones del otro, quedando así un único socio con el 100%, los acuerdos que se toman dentro de los 6 meses que otorga la ley para reconstituirse tienen validez. Sí, claramente. O sea, existe una causal de disolución, es que la sociedad no cuenta con pluralidad de socios por un periodo mayor a 6 meses. Es decir, si cuenta con un solo socio menos de 6 meses, todos los acuerdos que tome son acuerdos válidos y regulares, ¿no? No hay inconveniente con eso. Ya. Bueno, creo que esas son todas las preguntas por mientras, que son preguntas interesantes. Algunas de esas creo que ya tal vez se han visto en sesiones anteriores y otras le van a tratar con más detalle más adelante. Ya, bueno, dicho eso, creo que ya podríamos comenzar, ¿no? Ya podríamos comenzar a tratar los temas
que tocan en esta sesión. Qué bueno que les surjan este tipo de preguntas que tienen muchas implicancias prácticas y ya aplicación del curso que están llevando. Están aprendiendo mucho, lo veo. Bueno, entonces comenzamos. Fabián, ¿te parece? Sí, listo, Miguel Ángel, y muchas gracias por esa introducción. Ya, genial. Ya, la gente sigue llegando. Ya, bueno, de ahí se pondrán al día. Voy a compartir la presentación que he preparado para ustedes en esta ocasión, en esta oportunidad. A ver, ya está. Y me confirman, por favor, si pueden verlo. Sí, se visualiza bien. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, el tema que toca en esta sesión es modificación del estatuto, aumento y reducción del capital. ¿Ya? Dado que somos una cantidad considerable de, de espectadores, ¿no? En esta sesión, ¿no? Usualmente lo que me gusta a mí es hacer una sesión un poco más participativa, ¿no? Siempre y cuando el número de asistentes lo permita. En este momento creo que somos varios, pero igual si durante la ponencia, la sesión, les surge alguna duda, colóquenla en la barra de comentarios, de comentarios y mensaje en el chat, yo la voy a estar viendo y en caso amerite ser respondida en ese momento, entonces la respondo, si no dejamos las preguntas para el final, ¿no? Pero si tienen dudas, preguntas, plásmenlo ahí y eso nos ayuda un poco a continuar con la sesión también, ¿ya? Dicho esto, vamos a comenzar. Esta es la sesión que toca el día de hoy, ¿no? Esta sesión está dividida en tres partes, ¿no? Modificación del estatuto social. Vamos a ver cuáles son los requerimientos y qué efectos tiene una modificación de un estatuto. Y como punto 2, aumento de capital y reducción de capital. Vamos a ver qué requisitos, qué tipos, qué modalidades hay de cada una de estas figuras, ¿no? Lo primero, la primera figura es la modificación del estatuto, ¿no? La modificación del estatuto. Acá recordar algunos conceptos básicos, la sociedad, o bueno, el centro, el foco de análisis en este derecho de sociedad en general, el centro de estudio suele ser la sociedad anónima por su importancia, ¿no? En este caso, la sociedad anónima es una sociedad capitalista. ¿Qué implica ello? Que lo trascendental para su funcionamiento son los aportes que realizan los socios, los aportes patrimoniales, los cuales a su vez se van a ver reflejados en la cantidad de acciones que estos tienen, y la cantidad de acciones que estos tienen a su vez refleja el porcentaje de participación que ellos tienen dentro de la sociedad. ¿Y eso por qué es importante? Porque ese porcentaje de participación es lo que le va a dar poder a cada accionista dentro de la sociedad, ¿no? Si un accionista aportó económicamente más, entonces mayor cantidad de acciones va a tener y mayor porcentaje de poder dentro de la sociedad, lo cual se ve reflejado en sus derechos económicos y políticos. Es importante porque uno de los derechos políticos más importantes, como habrán visto, es el derecho de voto. El derecho de voto es lo que permite la adopción de acuerdos, ¿no? A mayor cantidad de votos, entonces mayor injerencia en las decisiones de la sociedad, ¿no? El órgano máximo que gobierna la Junta General, el órgano máximo de gobierno de la sociedad anónima es la Junta General de Accionistas, ¿no? Y dentro de esta Junta General de Accionistas rige una regla de mayorías, que significa que para la adopción de acuerdos no es necesario una unanimidad, ¿no? Sería imposible adoptar acuerdos si se requeriría unanimidad en una sociedad, ¿no? Sería probable de realización si la sociedad tiene, imagínense, dos accionistas, ¿no? Una unanimidad podría lograrse, pero imagínense que tiene 100, 200 accionistas, entonces el exigir unanimidades, lo único que haría sería paralizar el funcionamiento de las sociedades. Por eso lo que rige, en este caso, es una regla de mayorías, mayoría de votos, ¿no? Importante tener en cuenta que cuando estamos frente a acuerdos que vaya a adoptar la Junta, nuestra Ley General de Sociedades distingue dos tipos de acuerdos. El primero son acuerdos simples y el segundo, acuerdos calificados. ¿Ya? Se preguntarán acá, ¿cuándo un acuerdo es simple o cuándo el asunto objeto del acuerdo es simple o cuándo es calificado? La respuesta es un poco sencilla en realidad porque es por contraposición, ¿no? ¿Y a qué me refiero por contraposición?
Los asuntos calificados están regulados expresamente, ¿no? La Ley General de Sociedades nos indica que son asuntos calificados los indicados en los incisos 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 115 de la Ley General de Sociedades, los cuales son los siguientes. Modificar el estatuto es un asunto calificado. Aumentar o reducir el capital es un asunto calificado. Dos de los asuntos que vamos a ver hoy. Emitir obligaciones. Acordar la enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable excede el 50% del capital de la sociedad y reorganizaciones societarias, ¿no? Entonces, estos son asuntos calificados que la ley expresamente establece como asuntos de mayor importancia o trascendencia dentro de la sociedad y que por lo cual van a requerir mayorías para instalar la junta, quórums, ¿no? Un quórum elevado para instalar la junta y unas mayorías más elevadas para adoptar el acuerdo, ¿ya? Entonces, estos son los asuntos calificados. En contraposición, todos los asuntos que no sean calificados son asuntos simples, ¿ya? Entonces, los asuntos simples son todos aquellos que no sean calificados, que terminan siendo la gran mayoría. Pero siempre tener en cuenta si estamos frente a asuntos simples o asuntos calificados. ¿Por qué? Porque de ello va a depender la cantidad de personas, más específicamente la cantidad de accionistas o acciones que se requieren para instalar la junta y para adoptar el acuerdo, ¿no? Seguramente ustedes ya han visto esto en la sesión anterior, ¿no? Para llevar a cabo una junta general de accionistas se pueden hacer dos convocatorias, ¿no? Esto para que si en una convocatoria no asisten la cantidad de acciones que se requieren para tomar o adoptar el acuerdo o para instalar la junta, en una segunda convocatoria se flexibilice y se pueda adoptar las decisiones, ¿no? La idea es que la sociedad pueda seguir funcionando y pueda seguir tomando decisiones y con ello continuar con sus actividades económicas. Lo que nos interesa en esta ocasión, porque ya hemos visto que estamos ante asuntos calificados, modificación de estatuto, aumento y reducción de capital, es tener en cuenta que en primera convocatoria, ¿no? Se requieren las 2/3 partes de acciones con derecho de voto. Entonces, que eso termina siendo un 66.67%, ¿no? Imagínense que tenemos una sociedad que cuenta con 100 acciones, ¿no? Entonces, para instalar una junta en primera convocatoria, se requerirían como mínimo 67 acciones. Con 67 acciones, yo puedo instalar una junta. Y para tomar un acuerdo, requiero más del 50% del total de acciones. De esas 100 acciones con derecho a voto, mínimamente adopto el acuerdo con 51 acciones. Entonces, es un quórum y una mayoría más elevada. Y en segunda convocatoria, que se supone que se relaja un poco, para instalar la junta requiero mínimo 60 acciones, ¿no? Y para adoptar el acuerdo, la mayoría sigue siendo la misma, mínimo 51 acciones. Entonces, si se dan cuenta, esto en contraste con los asuntos simples, exigen niveles más altos de participación accionaria, de participación de las acciones. ¿Por qué? Porque se supone, de parte del presupuesto, de que los asuntos a adoptar son asuntos de mayor relevancia dentro del funcionamiento social, ¿ya? Entonces, teniendo en consideración esto, veamos cuál es el procedimiento de modificación del estatuto, ¿no? Antes de eso, tal vez sea bueno mencionar que la sociedad, no como ente, como persona jurídica, es un ente dinámico, no es un ente estático, ¿no? Que adopta decisiones que se tienen que adecuar a su realidad social, a su realidad comercial, y para ello, ¿no? Para ello, en el camino es necesario adoptar una serie de situaciones, ¿no? Una serie, adaptarse a una serie de situaciones y adoptar una serie de acuerdos para que ésta se pueda adecuar a las actividades que realiza en el día a día, ¿no? Y dentro de ello, una de las decisiones que podría tomar o adoptar es modificar el estatuto, ¿no? Ampliar su objeto social, cambiarse de domicilio, ¿no? Ampliar el régimen de poderes que tengan para sus representantes, ¿no? Y una serie de cuestiones adicionales que permitan o faciliten, flexibilicen el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, para llevar a cabo esos procedimientos se sigue un procedimiento formal de modificación del estatuto, que es el que estamos comentando, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿No? La modificación del estatuto es un acto formal que se realiza
que se realiza vía Junta General de Accionistas por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas, ¿ya? Entonces, para adoptar este acuerdo, ¿no? Primero tiene que haber una convocatoria, ¿no? Y la convocatoria debe expresar con claridad y precisión los asuntos que se van a someter a modificación, ¿no? Expresar, indicar expresamente, ¿no? Si quiero ampliar el régimen de poderes de los representantes, lo coloco, modificar el objeto social de la sociedad, de tal cosa a tal cosa, ¿no? Cambiar el domicilio de la sociedad, ¿no? Ampliar las actividades que realiza, ¿no? O otra serie de cuestiones, entonces, cada asunto en específico que se quiera tratar tiene que estar expresado con claridad dentro del aviso de convocatoria, ¿no? Muchas veces en estos casos se pide detalle, ¿no? No sería tan solo en la convocatoria decir se va a modificar el objeto de la sociedad, sino indicar cuál va a ser el objeto o el detalle de la modificación, ¿no? Si va a haber una ampliación, va a ser una reducción, qué es lo que se va a realizar para que los accionistas tengan una mejor idea de, de cuáles van a ser los acuerdos por los cuales van a tener que votar. ¿Ya? Entonces, otro punto importante que para la adopción de este acuerdo se va a tener que cumplir con el quórum y mayoría calificada. Como vimos, la modificación del estatuto es un asunto calificado, ¿no? Siendo así, ¿no? Siendo así, tanto para la convocatoria como para la adopción del acuerdo, ¿no? Se va a tener que cumplir con esta cantidad mínima requerida por la LGS, ¿ya? Un punto importante, y seguramente lo han visto también, es que no se requiere o no se toma en cuenta el quórum y las mayorías cuando estamos ante juntas universales. Es decir, cuando la totalidad de los accionistas han decidido reunirse y sesionar. En ese caso no se tendría en cuenta el quórum, más sí la mayoría para adoptar la decisión. Ya, importante. Hay muchas sociedades a veces suelen sesionar mediante juntas universales, ¿no? Muchas empresas con accionariado relativamente corto suelen sesionar mediante juntas universales, ¿no? Y en ese caso ya no es necesario efectuar las convocatorias previamente establecidas por la Ley General de Sociedades, ¿no? Ya sea en el caso de sociedad anónima o en el caso de la SAC. Ya, importante ello de tener en cuenta. Una vez que se adopte el acuerdo, ¿no? Este acuerdo tiene que ser elevado a escritura pública. ¿Por qué? Porque cuando estamos, y como lo mencioné en un principio, cuando estamos ante la presencia de acuerdos societarios, no todos los acuerdos societarios se inscriben en registros públicos. Hay algunos que sí y otros que no. ¿Cuáles son algunos de ellos que se escriben? Se escriben, por ejemplo, de cajón aquellos que modifican la información pública que registros públicos brindan, ¿no? Y uno de los actos o de los documentos que registros públicos brinda como publicidad para terceros es el estatuto de las sociedades. Entonces, al modificarse el estatuto, ello tiene que llegar a registros públicos también para que registros públicos muestre esa información modificada. Por ello, como, como intermedio para llegar a registros públicos, en el caso de las modificaciones que estamos hablando, se requiere elevar el acuerdo a escritura pública, ¿no? Y después inscribirlo en registros públicos, ¿no? Entonces, con ese procedimiento culmina la modificación del estatuto de una sociedad, ¿no? Ojo, esta modificación es oponible a las demás personas una vez que es inscrita en registros públicos, ¿ya? Un punto importante, ¿no? Que una modificación del estatuto, si bien es cierto que la Junta General de Accionistas es el órgano máximo dentro de una sociedad, como órgano también está sujeto a las leyes, ¿no? A las leyes y tanto normas imperativas como leyes en general que regulan a las sociedades y por ende estas decisiones no pueden contravenir normas imperativas, ¿no? Es importante mencionarlo porque a veces se cree que se puede ir más allá de las normas imperativas establecidas por la Ley General de Sociedades en la regulación estatutaria. Ya hay mínimos que se deben respetar. Y otro punto importante es que también la modificación del estatuto no podría afectar derechos mínimos de los accionistas ni podría tampoco incrementarles cargas, ¿no? Por ejemplo, mediante una modificación estatutaria
pedirse mayores aportes, ¿no? Pedirse mayores aportes, claro, salvo que se cuente con la autorización o participación, consentimiento de todos los accionistas o de los que se verían afectados. Pero por regla general, si bien rige una regla de mayorías, la mayoría no puede imponer a la minoría ni a otros, ¿no? Obligaciones adicionales, más allá de las que son cumplir con el pago de sus aportes, ¿no? Y, y, y otras obligaciones derivadas de su calidad de socio, pero no podrían incrementarlas ni hacerlas más gravosas. Ya, ello es importante también, ¿no? Bueno, y en caso se den estas contravenciones, ya verán más adelante que serían causales para impugnar o anular los acuerdos societarios. Ya, pero no, no es tema de esta sesión por ahora, pero para que lo tengan en cuenta. Algo importante dentro del ámbito de modificación del estatuto social es que tengan en cuenta que la adopción de determinados acuerdos implica o otorga a los accionistas un derecho de separación. Es decir, que si la Junta decide modificar determinados aspectos del funcionamiento de la sociedad, ello podría habilitar a los accionistas a que estos se salgan de la sociedad. ¿Ya? Estos se salgan de la sociedad y eso es, y en eso consiste un derecho de separación, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿No? Lo que la doctrina suele denominar en estos casos la modificación a las bases esenciales de la sociedad, ¿no? Y veamos en qué consisten estas modificaciones a las bases esenciales. Básicamente, ¿no? De la regulación del derecho de separación que tenemos en nuestro ordenamiento, esta puede tener como causales la modificación o cambio del objeto social, ¿no? Por ejemplo, mi sociedad se dedicaba antes a actividades de construcción, ¿no? Y lo que han hecho ahorita, o lo que pretende hacer la Junta es cambiarla a actividades de pastelería, ¿no? El accionista puede decir, mi expertise, ¿no? Mi riesgo de la inversión que yo he realizado en esta sociedad está para actividades de construcción, no para actividades de panadería. Por ende, al modificar esta base esencial del funcionamiento de la sociedad, yo me salgo de la sociedad, ¿no? O otro punto, porque trasladó el domicilio de la sociedad al extranjero. Al hacer este traslado, hace más gravoso el ejercicio de su derecho y por ende le habilita el derecho de separación también, ¿no? Porque se crean limitaciones a la transferencia de acciones también o se modifican las existentes, ¿no? Por ejemplo, existía un derecho de preferencia para que los accionistas adquieran las acciones en caso de venta, ¿no? Y en junta decide suprimirse este derecho o decide crearse, ¿no? Entonces, para los accionistas, cuando se adoptó estos acuerdos o cuando se decidió entrar a la sociedad, esto puede ser un factor determinante para permanecer en ella. Y en caso se modifique, pueden salir de la sociedad, ¿no? Y hay otros supuestos también que habilitan el derecho de separación como casos de reorganizaciones societarias en donde los accionistas podrían optar por salirse de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando la modificación del estatuto verse sobre alguno de estos supuestos que hemos indicado, entonces el accionista tiene el derecho de separarse de la sociedad, ¿no? Y al separarse de la sociedad se le devuelve su aporte, ¿no? Y se le hace una valorización por el valor de las acciones que tengan al momento antes de salir de la sociedad, ¿no? Es una salida anticipada del accionista de la sociedad, que es excepcional. ¿Por qué? Porque lo óptimo o lo que se supone que pasa cuando alguien ingresa a una sociedad es que no va a recibir el retorno por su inversión o no va a recibir el monto inicial que aportó, ¿no? Salvo que la sociedad se liquide. Claro, recibirá utilidades en el tiempo, pero no la devolución de su aporte, ¿no? El derecho de separación es una excepción a esa regla, ¿ya? Por eso es importante tenerlo en consideración también. Otros aspectos importantes a tener en consideración sobre el derecho de separación es que no se lo puede suprimir completamente, ¿no? No se puede suprimir con estos supuestos, son supuestos taxativos legales, pero lo que sí podría hacerse es eventualmente ampliar, ¿ya? Se podría ampliar también e incluirlos dentro de la sociedad. Otro punto importante, y acá ya entramos al segundo aspecto del tópico que nos ha tocado tratar hoy, al segundo tópico que nos ha tocado tratar hoy, y es el aumento
el aumento de capital, ¿no? El aumento de capital. El aumento de capital, ¿no? Como ustedes sabrán, una sociedad, ¿no? Una sociedad para su funcionamiento, ¿no? Para su funcionamiento requiere tener patrimonio, ¿no? Requiere de fuentes de ingresos, requiere de tener un capital mínimo, ¿no? Para que éste pueda funcionar, ¿no? Al realizar actividades económicas, estas actividades económicas tienen como presupuesto, ¿no? Montos dinerarios, ¿no? O activos que se puedan explotar para llevar a cabo las actividades, ¿no? Entonces, muchas veces lo que suele pasar es que la sociedad va creciendo en el tiempo y al ir creciendo en el tiempo, los fondos que requiere para realizar sus actividades pueden o requerirían ser mayores también, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones es que se producen los aumentos de capital, cuando los accionistas quieren fortalecer a su sociedad, ¿ya? Quieren fortalecer a su sociedad. Usualmente estos requerimientos son voluntarios, ¿no? De hacer un aumento de capital voluntario. No obstante, hay situaciones también que, dada la, dada la, el rubro en el cual se puede manejar o realizar actividades en una sociedad, puede ser un requisito para acceder a una determinada actividad o para contratar, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes trabajarán en rubro construcción, ¿no? O en rubro de contrataciones con el Estado. eh, a veces determinadas empresas, como empresas constructoras, ¿no? Cuando quieren licitar alguna obra o algún proyecto con el Estado, lo que les piden las bases de estas licitaciones es que cuenten con capitales mínimos, ¿no? Por ejemplo, dentro de su capital tengan 10 millones de dólares, ¿no? De su capital. Entonces, en este caso, eh, para poder participar, la sociedad va a requerir aumentar su capital. ¿Ya? Y otras situaciones se podrían dar así también, ¿no? Pero en principio es netamente voluntaria la realización de este aumento de capital. Otro ejemplo que podemos colocar sobre capitales mínimos, ¿no? O aumentos de capitales que se requerían por el tipo de actividad es en el caso del ámbito financiero, bancario, ¿no? Donde bancos, financieras, cooperativas, ¿no? No, cooperativas no, porque no es una sociedad, sino otro tipo de sociedades que están dentro de este ámbito requieren tener capitales mínimos, ¿no? E ir aumentando su capital en el tiempo de acuerdo al tipo de actividad que realizan. Entonces, en ese caso también estaríamos ante aumentos de capital obligatorios, ¿ya? Pero por regla general no son obligatorios, ¿no? Entonces, cuando una sociedad quiere fortalecerse patrimonialmente, ¿no? Para aumentar sus actividades, para participar en licitaciones o para cumplir determinada normativa, ¿no? Lo que podría hacer, eventualmente, si quiere tener más patrimonio, más dinero dentro de sus arcas, podría acudir a un financiamiento externo, ¿no? Podría pedir préstamos a un banco, préstamos a terceros, emitir obligaciones hacia terceros, endeudarse, ¿no? O podría también recurrir a financiamiento interno, ¿no? Y el aumento de capital, ¿no? En específico, el aumento de capital del capital social de una sociedad, se da mediante un financiamiento interno por parte de los propios accionistas o de terceros que se convertirán en accionistas. ¿Ya? Ese es el financiamiento interno de la sociedad que produce un aumento de capital. Y usualmente este aumento de capital es por nuevos aportes de bienes o derechos por los mismos accionistas ya existentes o por terceros que se convertirán en accionistas producto de su aporte. ¿Ya? Entonces, este es el esquema general de un aumento de capital. Veamos que el aporte, ¿no? de bienes dinerarios o no dinerarios no es el único supuesto que puede habilitar un aumento de capital. ¿Ya? Hay unas 3 modalidades como mínimo que podrían producir un aumento de capital, ¿no? El primero y más conocido es por nuevos aportes, ¿no? Ustedes vieron inicialmente que una sociedad se constituye por aportes, y estos aportes pueden ser en dinero, cash, efectivo, o puede ser en aportes no dinerarios, en activos, ¿no? Un bien mueble, un bien inmueble, derechos, ¿no? Entonces, eso se da inicialmente se aporta para constituir una sociedad y producto de eso se recibe acciones, ¿no? El aumento de capital por nuevos aportes, la figura es la misma, ¿no? Se aporta dinero o bienes, muebles, inmuebles o derechos, y producto de eso se recibe acciones también, o vamos a ver también
se aumentaría el valor nominal. Lo explicamos un poquito más a detalle a continuación. Pero esa es una primera modalidad. Dar más dinero o aportar bienes inmuebles, ¿no? La otra es la capitalización de créditos contra la sociedad, ¿no? Esta es una situación estratégica que podría servir también y utilizada también mucho en la práctica, ¿no? Que, por ejemplo, lo que sucede es que la sociedad, ¿no? La sociedad como tal realizó un préstamo de dinero hacia un tercero, ¿no? Hacia un tercero o hacia otro accionista, o un accionista le realizó un préstamo a la sociedad, imagínense, de 100. Entonces, la sociedad es deudora de un tercero por 100. Y se acuerda que, oye, tercero, la sociedad le dice, no te voy a pagar estos 100, y a cambio de esos 100 te voy a dar acciones de la sociedad. Te voy a dar acciones y te vas a convertir en accionista por el valor de 100. Entonces, yo voy a dejar de ser tu deudora y tú vas a dejar de ser mi acreedor y te vas a convertir en accionista, ¿no? De la sociedad a cambio de tus 100. Entonces, compensamos esa deuda mediante el otorgamiento de acciones. En eso consiste la capitalización de créditos. Importante tener en cuenta que cuando se va a dar esta capitalización, obviamente se va a requerir el consentimiento de este tercero, ¿no? De este acreedor, y un informe del directorio o del gerente general en caso no haya directorio, que diga que esta capitalización de créditos es recomendable, ¿no? O es factible de realización, ya, porque no siempre un préstamo, ¿no? Tendría que llevar a una capitalización de créditos, ¿no? Lo mismo sucede en caso que no sea dinero en específico, sino que sean obligaciones que tiene la sociedad hacia un tercero, que podrían convertirse también en acciones, y lo que va a suceder es que esta deuda que se tenía hacia ese tercero va a pasar a aumentar el capital y producto de ese aumento de capital se van a otorgar acciones a este tercero. ¿Ya? Entonces esa es otra modalidad de aumento de capital sin necesidad de tener que realizar aportes, ya sea dinerarios o no dinerarios, ¿no? Lo que va a pasar ahí va a haber un cambio de cuentas, ¿no? Donde antes era la cuenta deuda, no se debe tanto a la otra persona, ese monto va a pasar a aumentar el capital social y la cuenta de deuda se va a eliminar, ¿no? Otro supuesto de modalidad de aumento de capital también es distinto a los dos anteriores. Imagínense que dentro de la sociedad, a la sociedad le fue bien, o le fue bien, y producto de eso tiene utilidades, tiene reservas, tiene beneficios, tiene primas de capital o excedentes de revaluación, es decir, tiene cuentas positivas dentro de la sociedad que no han sido repartidas a los accionistas, ¿no? Y al no haber sido repartidas a los accionistas, es un monto, es un dinero que a ellos les corresponde, pero que no les ha sido otorgado, ¿ya? Entonces, lo que se decide acá es, sociedad, no me entregues, los accionistas le dicen, no me entregues esos montos, quédatelos. Y en lugar de estar en esas cuentas, que aumenten el capital. Y al aumentar el capital, entonces, producto de ese aumento de capital, las acciones que se generen, dámelas. Entonces, en este caso, los accionistas aumentan su cantidad de acciones derivado de que las cuentas que estaban en su favor y que no les han sido repartidas todavía pasan al capital social, ¿no? Y producen un aumento del capital social. Entonces, como pueden ver, existen distintas modalidades que podrían conllevar a un aumento del capital. ¿Ya? Y existen otras reguladas en la Ley General de Sociedades también que producen un aumento de capital. Una de ellas, por ejemplo, es la absorción de otra sociedad, ¿no? Una fusión por absorción, donde la sociedad va a absorber a otra sociedad y producto de esa absorción, todo el patrimonio que tenga esa sociedad va a aumentar el capital de la sociedad también, ¿no? Y producto de ello se van a emitir acciones. Ya lo verán más adelante en la sesión correspondiente a reorganización societaria. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos de un aumento de capital? Y los efectos de un aumento de capital pueden ser dos, ¿no? O sea, usualmente lo que pasa con un aumento de capital es que se emiten nuevas acciones, ¿no? Imagínense, tenemos una sociedad que tiene 100 acciones, tiene 100 acciones dentro de su accionariado. Y al tener 100 acciones, ¿no? Quiere hacer un aumento de capital, ¿no? Previamente, cada acción tiene un valor nominal de un sol. Entonces, tiene 100 acciones con un valor nominal de un sol, lo cual significa que tiene como capital 100, ¿no? 100.
y quiere aumentar su capital a 200, es decir, quiere hacer un aumento de capital por 100 más. Entonces, lo que normalmente pasaría para que llegue a tener un capital de 200 es que aumenta su capital en 100 y emite 100 nuevas acciones. Entonces, su capital va a pasar a ser 200 y va a tener 200 acciones con valor nominal de un sol. ¿Ya? Esa es la primera modalidad o cómo se puede concretizar un aumento de capital. Pero también lo que podría pasar es, la sociedad no quiere emitir nuevas acciones, sino lo que hace es, misma figura, tiene 100 acciones con valor nominal de un sol y quiere aumentar 100 más, ¿no? Para llegar a un capital de 200. Y hace el aumento de capital, ¿no? Pero no emite nuevas acciones, sino lo que hace es elevar el valor nominal de las acciones. Es decir, si yo quiero que mi sociedad siga teniendo 100 acciones, ¿no? Pero ahora mi capital es 200, entonces el valor nominal de cada acción ya no va a ser un sol, sino va a pasar a ser 2 soles. Entonces, este aumento de capital se va a ver reflejado en el aumento del valor nominal, ¿no? Que es el incremento del valor nominal, y eso lo que va a producir es que los accionistas que participaron en el aumento de capital, ¿no? Que en este caso presupone que son todos los accionistas de la sociedad, ¿no? No van a recibir mayor cantidad de acciones, sino que las acciones que tienen van a aumentar su valor nominal. Antes era 1, ahora es 2. ¿Ya? Entonces es una modalidad en cómo se puede aumentar el capital también. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento para el aumento de capital? ¿No? El procedimiento es muy parecido también a una modificación estatutaria, ¿no? Con salvedades específicas. Se convoca junta, ¿no? Y el quórum y mayoría que se requiere son los mismos previstos para la modificación de estatuto. Es decir, es un asunto calificado también. ¿Ya? Eso. Como segundo punto, ¿no? Se tiene que adoptar un acuerdo. El acuerdo de Junta General de Accionistas que aumenta el capital, ¿no? Y que decide la modalidad, el procedimiento y cómo se va a llevar a cabo. Importante tener en cuenta que en determinados supuestos, la Junta también puede delegar al directorio, ¿no? O al gerente la realización del aumento, ¿no? Mediante parámetros específicos regulados en el artículo 206, pero podría hacerlo también para casos de nuevos aportes y capitalización de créditos, ¿no? Entonces podría ser factible de delegación también. Pero por regla general lo hace la misma Junta mediante un acuerdo adoptado siguiendo la totalidad de los pasos o de las formalidades requeridas, ¿ya? Importante tener en cuenta que si una sociedad quiere hacer un aumento de capital, previamente como presupuesto, todas las acciones deben estar completamente suscritas e íntegramente pagadas. ¿Qué significa esto? Que no deberían haber accionistas morosos. ¿Por qué? Porque una sociedad no va a pretender aumentar su capital si todavía no le ha cobrado el íntegro a todos sus accionistas, ¿no? O accionistas que deben. La salvedad acá o la regla es que ya haya iniciado un proceso judicial de cobro contra los accionistas morosos. En ese caso sí podría hacer un aumento de capital por nuevos aportes o por capitalización de crédito, ¿ya? Pero la regla es que si no le has cobrado todavía la totalidad a tus accionistas, ¿cómo pretendes seguir aumentando tu capital? Porque si no te han pagado la totalidad, ¿qué te hace creer que te van a pagar el aumento? ¿No? Importante de tener en consideración también. Y otro punto, ¿no? Este acuerdo a lo que va a llevar es a una modificación de estatuto. Tanto el aumento como la reducción de capital implican una modificación estatutaria. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, uno de los artículos del estatuto, ¿no? De la información que muestra el estatuto, es el capital social, ¿no? El capital social, el número de acciones y el valor nominal. Lo que sucede con aumento o reducción de capital es que esta cifra establecida en el estatuto, esta cifra formal, se modifica y por ende implica una modificación estatutaria también. ¿Ya? Eh, Igual que la modificación del estatuto, porque es una modificación estatutaria, esto implica llevar a cabo una escritura pública e inscribir en registros públicos. ¿Ya? Importante aquí, seguro lo han visto cuando han llevado su curso de sociedades anteriormente, y los que no lo han visto, les presento al derecho de suscripción preferente, que se produce precisamente en el marco de un aumento
de capital por nuevos aportes y por capitalización de créditos. Ojo que es solo por nuevos aportes y capitalización de créditos. No se da en el caso de capitalización de cuentas favorables a los accionistas, como podría ser utilidades, primas o reservas. ¿Por qué no se produce en ese caso? Porque en ese caso eh, la cantidad de acciones que se emitan va directamente de manera proporcional a todos los accionistas, dado que son montos que les pertenecían a ellos, va a ir directamente a aumentar la cantidad de acciones que estos tengan sin necesidad de su participación, ¿no? Entonces, no hay un derecho de suscripción preferente, ¿no? Y ahorita vamos a entender esta consideración, ¿no? El derecho de suscripción preferente es esa prerrogativa que se les otorga a todos los accionistas de una sociedad para mantener inalterada, la participación dentro de su sociedad, ¿no? Por ejemplo, imagínense que hay una sociedad que tiene 3 accionistas, ¿no? Esta sociedad de 100 accionistas que decimos, donde uno tiene 60 acciones, ¿no? Otro tiene 30 acciones, ¿no? Y el otro tiene, ¿cuánto falta para llegar ahí? 60, 90, 10, ¿no? 60, 30 y 10, ¿no? Entonces uno tiene el 60%, otro tiene el 30% y otro tiene el 10%, ¿no? Si aumento mi capital, ¿no? Voy a aumentar la cantidad de acciones también. Y lo que van a querer los accionistas es que después del aumento, ¿no? Cuando hayan 200 acciones, cuando el capital sea 200, el accionista A, B y C siga manteniendo su mismo porcentaje. Es decir, que el accionista A tenga 60%, que el accionista B tenga su 30%, ¿no? Y el accionista T tenga su 10%. Imagínense qué pasaría si, por ejemplo, solo el accionista C, que tenía este 10%, participa y, y suscribe el 100% de ese capital, ¿no? Solo él participa. Entonces, su 10% va a aumentar, porque ya no va a tener solo 10 acciones, va a tener ahora 110 acciones, y los demás se van a quedar con 60 y 40. Entonces, alguien que era minoritario antes pasa a ser mayoritario. Y en contraposición también, imagínense que solo ese mayoritario absorbe esa cantidad de acciones. Entonces su 60% se va a terminar convirtiendo tal vez en un 80% y los demás van a ver disminuida su participación también. Y al ver disminuida su participación van a tener menores derechos políticos, menores derechos económicos también. En simple, van a tener menos poder dentro de la sociedad. Entonces lo que se pretende hacer con el derecho de suscripción preferente es que este porcentaje de poder se mantenga inalterado. ¿Y cómo se concretiza eso? Otorgándole a cada uno de los accionistas la prerrogativa de poder suscribir la cantidad de acciones en el aumento de capital proporcional a su participación dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, A va a poder suscribir el 60% de esas acciones, B va a poder suscribir el 30%, C va a poder suscribir el 10%. Entonces, al poder suscribir la misma cantidad de acciones de las que ya tienen previamente, del mismo porcentaje que ya poseen, entonces el resultado post aumento de capital va a ser que no va a variar el poder que tengan. Claro, van a tener más acciones, sí, pero el poder que tengan, el balance de poderes no se va a ver resquebrajado, ¿no? Y tampoco se va a permitir con ello, en principio, ¿no? Que hayan terceros que ingresen a la sociedad, distintos a ellos, que modifiquen este balance. Entonces, eso es lo que busca proteger este derecho de suscripción preferente. Y ojo, que es la finalidad que se busca en general, porque en el caso concreto podría darse que uno de ellos decide no participar, ¿no? Que decide no participar del aumento y participan solo los otros, y entonces uno no va a aumentar su porcentaje y los otros sí. O también podría suceder, ¿no? Que uno de ellos decida transmitir su derecho de suscripción preferente a otro de ellos o a un tercero. Entonces, el derecho de suscripción preferente, al ser libremente transmisible, entonces podría afectar este equilibrio también que busca proteger. Importante, entonces, que establecer pactos en contrario. Por ejemplo, que exista una preferencia de los demás en caso de alguno de ellos quiera transferir su derecho, ¿ya? Para que este equilibrio no se vea resquebrajado y también para que terceros no puedan ingresar libremente a la sociedad. ¿Ya? Importante tener en cuenta, es un derecho muy, muy bonito, ¿no? Con varias finalidades, pero importante también que tenga una regulación adicional dentro del estatuto, ¿no? ¿Cómo se ejerce? Se ejerce, la ley nos dice, en mínimamente 2 ruedas.
Una primera rueda que dura mínimo 10 días y otras que pueden durar como mínimo 3 días, ¿no? ¿Qué pasa? Los accionistas deciden suscribir la cantidad de acciones. Lo ideal es que en una primera rueda, ¿no? Los tres accionistas digan, ya, accionista diga, yo suscribo 60, el otro diga, yo suscribo 30 y el otro diga, yo suscribo 10, ¿no? Y plum, se acaba la rueda, se acaba la suscripción. Pero imagínense que el primer accionista dice, yo no voy a participar, y solo participa el accionista B y C. Entonces, en la primera rueda suscribirán 30 acciones y 10 acciones suscribirán un total de 40 acciones. Y van a quedar 60 acciones del accionista que no participó. Entonces, ellos, los que participaron en la suscripción, habilitarán otra segunda rueda donde ellos podrán adquirir esas 60 acciones en porcentaje a la participación que ahora ostentan dentro de la sociedad y de esa manera cubrir la totalidad de acciones. ¿Ya? Como punto final ahí, a veces tener en consideración que se establecen como mínimo 2, 3 ruedas y si en esas ruedas no se logran suscribir la totalidad de acciones, se habilita al directorio o al gerente para que pueda ofrecerlos a terceros, ¿no? A fin de que el aumento de capital se concretice por el monto total que se había previsto. ¿Ya? A ver, ya, ahora pasamos con el segundo tema o con el tercer tema que es reducción de capital. Creo que tienen algunas preguntas por acá, las absorbemos en un momento, previamente a terminar con esto. Creo que se esté siendo entendible y no esté corriendo mucho. Si corro mucho, dígame en qué parte corrí y lo absorbemos más adelante. ¿Ya? Entonces, ese es el aumento de capital, el ámbito del aumento de capital de mejorar la posición patrimonial de la sociedad. ¿Ya? Pero lo que podría pasar es que no necesariamente se quiera mejorar la situación de la sociedad, ¿no? Sino que vía aumento de capital, ¿no? O vía incremento de la cifra del capital social, sino hayan situaciones en las cuales también este capital se vea reducido, ¿no? Y una disminución o reducción del capital es reducir la cifra del capital mediante un procedimiento formal, ¿no? Es un procedimiento formal también que se tiene que seguir. Y ojo acá que reducción de capital no significa siempre o no es siempre una situación negativa. No significa que si una sociedad está reduciendo su capital, lo haga porque está en una situación negativa, ¿no? O porque el contexto no sea auspicioso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esta reducción de capital también se debe a que la sociedad considera que el capital que tiene estancado ahí, ¿no? Porque el capital, al ser una cifra mínima, no se puede, no, patrimonialmente no podría tener menos dentro de la sociedad. Considera que el capital que tiene es demasiado grande para el funcionamiento que ya tiene la sociedad, ¿no? Imagina, tiene 10 millones de capital. Y para la línea de negocio que tiene, normalmente necesitaría solo tener 5 millones. Con eso estaría bien. Entonces decide realizar una reducción de capital, sacar 5 millones de la sociedad para invertirlo en otro negocio. Entonces esa reducción de capital no se da en ningún contexto negativo ni poco auspicioso. ¿Ya? Entonces tener en cuenta eso también. No obstante, hay otras situaciones de reducción de capital en que sí se realizan precisamente porque el contexto no es tan propicio como digamos, ¿no? Entonces ahí podemos diferenciar entre reducciones voluntarias, ¿no? Que hacen los accionistas voluntariamente y otras reducciones obligatorias, que la Ley General de Sociedades establece que sociedad no te está yendo bien, ¿no? Y la cifra de capital que tú estás mostrando hacia afuera, esa cifra de capital que recuerden tendría que ser un seguro, una garantía para los que contratan con la sociedad. ¿Por qué? Porque se supone que el capital que se muestra es el monto que mínimamente tiene que haber dentro del patrimonio de la sociedad. No, esa es la garantía hacia terceros que contratan con la sociedad, ¿no? Y esa garantía tendría que permanecer dentro de la sociedad, ¿no? Pero sí, por ejemplo, imagínense, la sociedad comienza con un capital de 1000, ¿no? Y en el tiempo le va a ir bien, lo ideal es que el patrimonio de la sociedad, ¿no? Que ese capital se duplique, ¿no? Que ese capital llega a mostrar un patrimonio de 2000, por ejemplo, o 3000, ¿no? Donde
donde ha recibido mayores ingresos, donde le está yendo bien, ¿no? Pero imagínense que empieza con un capital de 1.000, ¿no? Pero al cabo de 2 años, ¿no? Producto de la pandemia, imagínense, o cualquier otra situación, ese capital de 1.000 se ha disminuido a la mitad y el patrimonio que muestra la sociedad no es de mínimo 1.000, sino es de 500 ahora. Entonces, es decir, el capital de la sociedad se ha reducido a la mitad incluso. Entonces, en esa situación lo que está mostrando la sociedad no es algo certero, porque está mostrando que tiene un capital de 1.000, pero en la realidad tiene un patrimonio de 500. O sea, si alguien va y ve cuánta plata tiene o cuántos activos tiene, como mínimo tendría que tener 1.000, pero en la realidad tiene solo 500. Ha perdido capital, está en rojo esa sociedad. Entonces la ley te dice ahí obligatoriamente, asincera tus cuentas y reduce tu capital, porque lo que tienes en tu sociedad no es lo que estás mostrando hacia el público, no estás enviando una información distorsionada al mercado. Ya entonces puede ser la reducción voluntaria o puede ser obligatoria. ¿Ya? Lo que implica, ¿no? Y esta es la contracara al aumento de capital, ¿no? El aumento de capital se puede concretizar, como les dije, en la emisión de nuevas acciones, ¿no? O en el aumento del valor nominal de las acciones. En contrasentido, ¿no? O en contraposición, la reducción del capital puede concretizarse en una amortización de las acciones, es decir, en la eliminación de las acciones, de un determinado número de acciones, o en la disminución del valor patrimonial, no del valor nominal, perdón, del valor nominal. Cualquiera de estas dos vías tienen como concretización a una reducción de capital, ¿ya? Usualmente lo que se suele utilizar mayormente es amortización de acciones, ¿no? Es decir, se eliminan las acciones que han sido objeto de reducción del capital, ¿ya? Y hay dos tipos de reducciones de capital. Hay una reducción de capital que es una reducción real o efectiva, ¿no? Y hay una reducción que es nominal, ¿no? Para entender estos conceptos, una reducción real o efectiva implica que la sociedad va a sacar de su patrimonio activos y los va a devolver, ¿no? Va a sacar el valor nominal de acciones y los va a devolver a, al accionista que esté quedando sin acciones, por ejemplo, o cuyas acciones estén siendo eliminadas. Es decir, la sociedad se va a despatrimonializar, ¿no? Si tenía un capital de 1.000, por ejemplo, y está reduciendo en 100 su capital, ¿no? Porque está amortizando 100 acciones de valor nominal de un sol, entonces del 1.000 de patrimonio que tiene va a sacar 100, ¿no? Y se va a quedar con 900 y esos 100 lo va a entregar a un tercero. Es una reducción real, efectiva, ¿no? Pero también hay una reducción de capital nominal, es decir, en donde no va a haber un retiro de patrimonio, ¿no? Sino lo que va a pasar es que la sociedad va a sincerar sus cuentas, ¿no? Y es en los casos de reducción obligatoria, ¿no? En que la sociedad tiene un patrimonio de 500, ¿no? Pero lo que muestra es un capital de 1.000. Entonces, va a ser una reducción de capital hasta 500 para que lo que tiene dentro de la sociedad calce con su capital. Si se dan cuenta, en este caso lo que se están modificando son solo las cifras del balance de la sociedad, ¿no? Más no hay una entrega de un monto o de dinero hacia afuera. ¿Por qué? Porque no lo hay dentro de la sociedad, ¿ya? Entonces, la reducción nominal se da en estos casos de reducción obligatoria, ¿no? Donde lo que se hace es se asinceran las cifras, ¿ya? Y la reducción real o efectiva se implica una devolución de patrimonio, una devolución de activos específicamente por parte de la sociedad a los accionistas. Veamos qué modalidades existen de reducción de capital, ¿no? Dentro de las modalidades tenemos a la devolución de aportes, ¿no? En que se devuelven los aportes, ¿no? Y estos aportes pueden ser de dos tipos, ¿no? La devolución de aportes. En que un accionista, por ejemplo, se decide que se va a reducir el capital y se le devuelve el valor nominal que tiene, ¿no? Si se va a reducir en 100, por ejemplo, el capital, ¿no? Se devuelve un sol por acción, si es el valor nominal a cada accionista. O podría ser también de que lo que se le devuelva no sea un sol, sino se le da el valor real de las acciones, ¿no? A la sociedad le está yendo bien y el patrimonio total que tiene la sociedad refleja un valor nominal de un sol, pero realmente lo que valen las acciones en el mercado o el patrimonio son 2 o 3 soles. Entonces, en ese caso, lo que se devuelve es un monto mayor, ¿no? Cualquier tipo de esta situación, lo que da como contrapartida o como resultado es una devolución efectiva de las acciones que estamos mencionando, ¿no? Otro supuesto
de reducción de capital también es la condonación de dividendos pasivos. Como habrán visto en su clase anterior, es un dividendo pasivo, es el monto que un accionista debe a la sociedad producto de sus aportes, ¿no? No completó la totalidad del aporte, ¿no? No pagó la totalidad de la acción, ¿no? Y al diferencial se le denomina dividendo pasivo. Si sabe que ese accionista ya no va a pagar las acciones, ¿no? Ya no va a cumplir con estas obligaciones, se lo puede condonar, es decir, se elimina ese monto, la deuda que se tiene, y se le condona. Entonces, esas acciones proceden a amortiguarse, proceden a eliminarse y se realiza la eliminación de la cuenta de deuda que tenía este accionista dentro de la sociedad, ¿no? Y la otra modalidad es la que les comentaba, en donde hay un reequilibrio del patrimonio neto y el capital social. Esto suele darse cuando el patrimonio neto está en rojo y es menor al capital social. La sociedad ha perdido dinero. Entonces lo que se hace es solo restablecer ese equilibrio, ¿no? Muestra lo que realmente tiene, ¿no? Y específicamente en qué casos la sociedad tiene que hacer ello, ¿no? Lo hace cuando su capital social se ha visto disminuido en más del 50%, ¿no? Y esto no se ha recuperado en un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, 2020, producto de la pandemia, tu capital de la sociedad o el capital de la sociedad se redujo más del 50%, ¿no? Y al terminar el periodo 2021 ha seguido la misma situación. Entonces, no se ha recuperado la cifra de capital, el patrimonio sigue en rojo. Entonces, lo que dice la Ley General de Sociedades, sociedad, asincera tu cifra, porque lo que tú dices que tienes como capital no lo tienes y por ende redúcelo para que puedas mostrar realmente lo que hay dentro de la sociedad, ¿ya? Importante tener en cuenta que son mínimamente, si se dan cuenta, como dos ejercicios, ¿no? Porque la misma marcha de la sociedad podría llevar situaciones en que el día de hoy, por ejemplo, pagué todas mis deudas, ¿no? Y me quedé con un bajo patrimonio, ¿no? Pero eso se ve reflejado o se ve reequilibrado en un par de meses, ¿no? Entonces, no toda situación en donde una sociedad está con un capital o con un patrimonio neto menor al capital social, per se implica, ¿no? En un corto plazo, una situación de déficit dentro de la sociedad, ¿no? Por eso es que se piden periodos largos, ¿no? Como mínimo dos ejercicios, ¿no? En el que estás mal y en el que tendrías que recuperar, ¿ya? El procedimiento, un poco parecido al del aumento de capital, pero con unas salvedades acá sí importantes de tener en consideración, ¿no? Porque a diferencia de lo que sucede en un aumento de capital, que lo que se hace es que se repotencia la sociedad, con con una reducción de capital, lo que se hace es de alguna manera despatrimonializar a la sociedad. Se le quita efectivo de la sociedad y por ende potencialmente se le quita la capacidad de poder cumplir con sus obligaciones, ¿no? De poder cumplir con sus obligaciones hacia terceros y por ende activa una protección hacia esos terceros que podrían verse perjudicados. ¿Ya? Entonces, dentro de este esquema, ¿no? Lo primero que se tiene que llevar a cabo es un acuerdo de Junta General de Accionistas, un acuerdo de Junta General de Accionistas, con quórum y mayorías calificadas nuevamente, ¿no? Y en el acuerdo debe estar expresamente establecido la cifra en que se reduce, ¿no? Cuánto se va a reducir, cómo es la forma, qué modalidad se está siguiendo, los recursos a cargo de qué se están haciendo, ¿no? De qué cuenta, ¿no? Del patrimonio, ¿no? Del capital específicamente o de algunas cuentas de reserva que se tenga y el procedimiento específico, ¿no? Cuándo se va a pagar y cómo se va a hacer la devolución, ¿no? En principio, esta reducción tendría que afectar a todos por igual, ¿no? Salvo que se establezca algo distinto, ¿no? Y acá sale lo importante, ¿no? Que una vez que se ha adoptado el acuerdo, ¿no? Este acuerdo tiene que ser publicado 3 veces, ¿no? Publicado 3 veces en diarios, ¿no? Ya saben que la publicación es en el caso de Lima o Callao, en el peruano y en un diario de mayor circulación, ¿no? Y en el caso de ciudades distintas a Lima y Callao, la publicación de todo aviso societario importante, relevante, se realiza en el diario en donde están habilitadas las publicaciones judiciales. ¿Ya? Entonces, tiene que haber esta publicación para eh, comunicar a terceros que va a haber una reducción del capital de la sociedad y que eventualmente puede perjudicar el cobro de sus créditos. ¿Ya? Entonces, dentro de este periodo y hasta unos días posteriores, 10 días posteriores a la culminación de esta publicación,
los terceros que crean que esta reducción de capital les afecta, tienen un derecho de oponerse. Es decir, oye, no, sociedad, tú no puedes realizar esa disminución o reducción de capital porque con ello potencialmente te vas a afectar el cobro de mi crédito. Puede ser un crédito que ya está en cobro, ¿no? O que ya está activo o que potencialmente está condicionado, ¿no? En ambos casos tiene este derecho de oposición. Y lo que podría hacer en ese caso la sociedad es decir, oye, no, tranquilo, o sea, voy a hacer la reducción, pero te garantizo, o te otorgo una fianza, un aval o alguna garantía suficiente para que pueda realizar mi reducción de capital y a ti no te veas afectado por el cobro de tu crédito. Ya, pero importante a tener en consideración este derecho de oposición que se presenta en este tipo de casos, ¿no? Por la afectación que podrían darse al cobro de crédito, ¿no? Si es una, de acá claramente, ¿no? Si la reducción de capital es para sincerar las cuentas del capital de la sociedad, ¿no? O las cuentas del patrimonio de la sociedad, entonces no habría un derecho de oposición, ¿no? Porque la sociedad no se va a despatrimonializar, no va a sacar dinero, la sociedad ya está mal per se, ¿no? Entonces, este derecho de oposición no tendría mucho sentido en ese contexto, ¿no? Y una vez que ya se ha terminado con estas publicaciones, ¿no? Se eleva a escritura pública, se adjuntan los avisos efectuados y con eso ya se procede a la inscripción del registro público y con ello se cambia la cifra del capital social en el estatuto. ¿Ya? Entonces, eh, siguiendo ese procedimiento, con ese procedimiento se culminaría el aumento, perdón, la reducción de capital. ¿Ya? Habiendo dicho esto, agradezco a todos por su atención, ¿no? Vamos a pasar a responder algunas preguntas, dudas, ¿no? Inquietudes que tengan, que espero que sean derivadas de lo que lo que he explicado y no que no se entendió, ¿no? Así que nada, adelante pasamos a la ronda de preguntas. A ver, acá hay un par de preguntas, comenzamos con estas. A ver. Fabián, Vilo, ¿me confirman que estamos acá? Porque sí, sí estamos. Estimado Ah, Miguel ya. Ángel, sí, ¿Me por escucha? supuesto. Ya está bien, porque tanto hablar solo me da temor de que esté hablando solo y se haya desconectado, como ya nos ha pasado un par de veces. Ya, vamos con la ronda de preguntas entonces. A ver, acá está. John Toscano nos indica, ¿qué sucede si uno de los accionistas hace uso de su derecho de separación? Sin embargo, la sociedad no tiene el importe para restituir y ninguno de los socios adquiere las acciones. ¿Cómo puede hacer efectivo el pago el socio que se separa? Bueno, acá es una situación complicada, ¿no? Si alguien como accionista quiere ejercer su derecho de separación, previamente tendría que confirmar que la sociedad efectivamente cuenta con el patrimonio específico o mínimo para que pueda hacer la devolución de su aporte, ¿no? La devolución o la valorización de su aporte. Porque si no cuenta con este monto mínimo, entonces lo que va a suceder es que la sociedad va a tener que pagarle, pero va a ser una deuda pendiente que la hará efectiva cuando la sociedad tenga el monto específico, ¿no? Entonces, es importante esa consideración, ¿no? De saber estratégicamente cuándo me salgo como accionista de la sociedad o si me mantengo dentro de la sociedad y ejercer mi derecho de separación no sería lo más recomendable en ese momento, ¿no? Porque terminas quedándote con nada, ¿no? Pierdes tus derechos como accionista y no te restituyen el monto que se supondría que tendrías que tener de los aportes efectuados. Daniela Gutiérrez nos consulta, ¿qué tipo de obligaciones se pueden convertir en acciones como parte de aumento de capital? O sea, como lo que hace la Ley General de Sociedades acá es dividir o considerar entre deudas, ¿no? Obligaciones dinerarias, ¿no? Pero también hay otro tipo de obligaciones, ¿no? Obligaciones de hacer, ¿no? Entonces, donde la sociedad se ha comprometido a realizar un determinado servicio, ¿no? Hacia un tercero, y en lugar de realizar ese servicio, ¿no? Lo que hace es, ya no te presto el servicio, por el cual me has pagado, se supone, y en lugar de prestar el servicio, lo que hago es te doy acciones como
como contraprestación, ¿no? Se podría decir, en lugar del servicio o del cumplimiento de esa obligación, ¿no? Lo que se hace es se cambia la obligación, ¿no? de prestar ese servicio por la emisión de acciones en ese caso, ¿no? Esta diferenciación se hace porque al final del día todos terminan siendo obligaciones, ¿no? Pero se hace diferencia entre obligación dineraria, ¿no? Como un préstamo, de obligaciones de acero u otro tipo de obligaciones en específicos. Juan Carlos, no, Humberto Calcín, dice, buenas noches, ¿nos puede explicar a qué se refiere con primas de capital? Sí, las primas de capital, ¿no? Y bueno, tal vez acá era importante mencionarlo en aumento de capital. Las primas de capital son todo aquel monto superior al valor nominal de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, me explico acá. Imagínense que una sociedad, ¿no? Comienza con 100 acciones de valor nominal de un sol, ¿no? Y al cabo de un año, esa sociedad tiene 1000 de patrimonio, ¿no? Tiene 100 acciones, pero tiene 1000 de patrimonio. Entonces, el valor nominal de la acción que tenía, que inicialmente era un sol, ¿no? Va a continuar siendo un sol, pero el valor real, ¿no? Lo que va a valer ahorita cada acción, ya no va a ser solo un sol, ahorita vale 100, ¿no? ¿Por qué? Porque el patrimonio, el capital que tenía se ha abierto multiplicado por 100, ¿no? Entonces, si esta sociedad va a hacer un aumento de capital, ¿no? Si va a ser un aumento de capital, entonces claramente lo que pediría para ese aumento de capital es que los accionistas que ingresen no paguen solo el valor nominal, un sol, sino que paguen mínimamente 100 soles. ¿Por qué? Porque las acciones dentro de la sociedad es el valor que tienen, es el patrimonio que tiene la sociedad le está yendo bien, ¿no? Entonces, si esos nuevos accionistas entran, un tercero entra, no como nuevo accionista, va a pagar un sol de valor nominal y 99 soles más, que termina siendo la prima de capital, es decir, monto adicional al valor nominal que ha pagado para ingresar a la sociedad. Y en ese caso, ese monto de prima de capital va a una cuenta positiva que eventualmente se distribuiría con todos los accionistas. ¿Ya? Ese es el funcionamiento de la prima de capital. John Toscano nos indica, para efectos notariales y registrales, basta que el acta de junta se tenga como agenda el aumento de capital y no diga modificación del estatuto, ya que muchas veces en registros públicos las notarías se basan en el principio de literalidad, ¿no? Pero, principio de literalidad, que en el acta de junta no se haya acordado la modificación del estatuto expresamente, pese a que la ley señala que ello implica una modificación. Resultaría correcto que registros públicos observe dicho aumento de capital o que la notaría no acepte elevar a la escritura pública por no haberse expresado la... Eh, Mira, John, aunque esta la pregunta que hace John, aunque podría parecer, claro, un poco fútil, ¿no? Un poco sin sentido, ¿no? De cómo podrían hacerme esta observación, ¿no? Si la modificación si el aumento de capital y la reducción del capital implica una modificación estatutaria, ¿no? ¿Por qué notarios o registros públicos me solicitarían que eso esté específicamente como punto de agenda? ¿No? Eh, para mí es un absurdo, pero eso no significa de que por considerarle absurdo no pase en la práctica. Pasa, sucede, y me ha pasado a mí también. Entonces, en este caso, lo que se suele hacer, y acá es ya pecar de diligentes, ¿no? De diligentes para más. Lo que se suele hacer es lo que se pone en la agenda, ¿no? O en la convocatoria es aumento o reducción del capital y con su consecuente modificación, ¿no? Del estatuto social. O sea, se lo pone expresamente porque podría darse lo que John indica, ¿no? De que haya una observación por parte del notario o del registrador, porque no esté expresamente, ¿no? Sí, importante, ¿no? En ese caso lo que se apela es una mayor diligencia, ¿no? Porque lo que podría pasar es que por confiarnos, ¿no? Estamos incurriendo en mayores plazos para subsanar o para explicarle al notario o al registrador, oye, no se requiere porque por ley no hay otra manera de hacerlo que es vía modificación del estatuto. A ver, Fernando indica, en una sociedad anónima en el año 2013, por error pactaron en el estatuto que el presidente del directorio tiene voto dirimente sobre acuerdo en Junta General de Accionistas. Pregunta, ¿existe plazo para modificar el estatuto? O sea, en realidad no existe plazo para modificar el estatuto, ¿no? El estatuto se puede modificar en el momento
en que lo consideren conveniente los accionistas, ¿no? Y más interesante es el tema que planteas, ¿no? Si el presidente del directorio puede o no tener voto dirimente dentro de la Junta General de Accionistas, ¿no? Si es accionista, podría decirse que sí, ¿no? Pero si por su sola calidad de director es un poco discutible, ¿no? Porque lo que otorga lo que otorga el derecho a voto es la calidad de accionista, ¿no? Eso podría ser una postura más restringida. Yo podría considerar de que sí es válido pactarlo, ¿no? Porque los accionistas han decidido otorgar este poder excepcional, se podría decir, al presidente de la Junta, ¿no? Pero no sé, o sea, eso es de cajón observable por registros públicos, y no es la primera vez que escucho un caso así, ¿no? Pero de lo que mencionas, o sea, se llegó a inscribir, ¿no? Entonces no fue observado. Mauricio Loaiza nos indica, ¿es posible que el accionista asuma las deudas registradas pertenecientes a varios clientes y posteriormente se capitalice a favor de él? Si esto fuera posible, ¿cuál sería el procedimiento? Sí, Mauricio, o sea, en este caso es como un ámbito, eh, un ámbito obligacional, ¿no? Cuando alguien paga una obligación de un tercero, lo que pasa con este pago es que quien pagó la obligación del tercero se subroga en su posición. Es decir, si antes el deudor era A, ¿no? Y X está pagando, entonces X al pagar se convierte o se pone en la posición de A, ¿no? Ese es el primer paso, o lo primero es que pague, ¿no? Y al acreedor le va a dar igual que me pague. Si me pagas tú, me paga bien, me paga el otro. O sea, el pago se realiza adecuadamente. Lo que pasa acá es este cambio, esta subrogación. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso no significa de que porque ese accionista ha realizado ese pago, automáticamente va a tener el derecho de capitalizar esa deuda, ¿no? Entonces, como vimos, para que esa capitalización se produzca, va a tener que haber un informe favorable, ya sea por el directorio o por el gerente general, en caso no haya directorio, que diga que esta capitalización de esta deuda es recomendable de realización, ¿no? Y ahí se van a ver los intereses que hay de por medio, ¿no? Porque podría ser que precisamente este accionista está haciendo este procedimiento de pagar la deuda de otros para aumentar su porcentaje de participación dentro de la sociedad sin respetar, por ejemplo, o sin llevar a cabo algunos trámites internos que tenga la sociedad, como derechos de preferencia, ya sea como un derecho de adquisición preferente o el derecho de suscripción preferente también, ¿ya? O sea, es un mecanismo factible, un poco riesgoso, porque podría el directorio no aprobarlo, pero en caso lo apruebe, no significa que eso también va a significar per se una afectación a los demás accionistas. ¿Por qué? Porque en ese caso de capitalización de créditos se activa el derecho de suscripción preferente y los demás accionistas van a poder ingresar también a competir, se podría decir, con este accionista para que al final sus porcentajes de participaciones no se vean de todo resquebrajados. A ver, Michael o Michelle Morote nos indica una consulta. A ver, ¿por qué la doctrina menciona que el derecho de suscripción preferente se da en el aumento de capital por nuevos aportes y capitalización de créditos? Sin embargo, este derecho no existe en el aumento de capital por conversión de obligaciones en acciones. ¿Cuál sería la razón? Podría ser porque la conversión de obligaciones en acciones es una especie de capitalización de créditos contra la sociedad, una modalidad de la misma. Sí, en efecto, o sea, como les explicaba, ¿no? Esta capitalización de obligaciones en específico no es sino y la capitalización de créditos es en general una capitalización de obligaciones, ¿no? Y se da ante sujetos específicos, ¿no? Y ante sujetos específicos, entonces no entra a tallar el derecho de suscripción preferente, ¿no? Porque precisamente lo que se trata de hacer es tratar de mitigar una obligación que tiene la sociedad ante sujetos específicos. Y al haber decidido que se haga esta capitalización, por un lado, se puede decir que los accionistas han renunciado a participar de este aumento, ¿no? Pero sí, la razón es lo que mencionas, Michael. A ver, John nos indica, doctor, usted nos señala que hay que ser estratégicos para hacer uso del derecho de separación, es decir, que cuando la sociedad se encuentre en óptimas condiciones, eh, o cuente con el patrimonio, claro. Sin embargo, la ley señala que existe un plazo para ejercer el derecho de separación, que es al 10º día de la... Ah, claro, no. Con ser estratégicos me refiero a que
a que, teniendo en consideración todo el procedimiento, ver si en esa situación en específico amerita o no ejercer tal derecho, ¿no? Claro, y eso en términos únicamente patrimoniales, ¿no? Pero en términos de la duración del procedimiento, claro, o sea, si la modificación que tiene es una modificación insalvable, entonces, independientemente de si la sociedad tiene o no el patrimonio, el ejercer el derecho de separación va a ser lo más recomendable, ¿no? Ya, otra cosa será si vas a poder cobrar o no a la sociedad. Pero claro, eso no significa que el ser estratégico signifique que te vas a pasar el plazo, ¿no? Porque ahí seríamos negligentes. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Creo que esas son todas las preguntas. Les agradezco a todos por la participación. Ha sido una participación entretenida, ¿no? No obstante, he hablado casi solo yo, pero muy interesantes las preguntas que tienen. Estoy seguro que están aprendiendo un montón y eso gracias a Bill Oyer. Imagínense, les quedan más sesiones todavía. Tienen todo lo que van a seguir aprendiendo. Y nada, cualquier duda, pregunta que tengan, ahí tienen mi correo, mi LinkedIn también y el Facebook, ¿no? Del grupo al cual pertenezco, que es AEDU, ¿no? De asesores, ¿no? Asesoramos en derecho tanto a estudiantes como a egresados. Y también pueden realizar cualquier pregunta, comentario que tengan por ahí. Yo gustoso absuelvo las dudas que vayan a tener. Nada, Fabián, creo que con eso estamos. Sí, muchísimas gracias, estimado doctor Pérez, por la realización de la presentación referida a la modificación del estatuto. Ha sido todo un placer contar con su presencia y esperamos contar con su persona en siguientes eventos de sus especialidades. Muchísimas gracias, doctor, por su grato apoyo. De todas maneras, Fabián, nos estamos viendo el miércoles. Sí, sí, en contratos. ¿No? Sí. Por si acaso, si a alguno de ustedes también les gusta, les interesa el derecho de contratos, ¿no? Del derecho civil, que está muy relacionado a los temas que estamos viendo acá, también es una mirada complementaria al derecho societario. A partir de este miércoles comienza el seminario de derecho de contratos, ¿no es así, Fabián? Y creo que las inscripciones están abiertas también, ¿no? Ahí voy a tener el gusto de aperturar la sesión, ¿no? Hablando un poco sobre teoría general del contrato y estructura del contrato, ¿no? Que es otro de los temas que me apasionan, también el derecho civil y el derecho de contratos específicamente. Nada, si quieren que compartir algunas ideas adicionales ahí, los invito a inscribirse también en ese seminario, que van a estar ponentes, además yo, mucho mejores que yo y de los cuales pueden aprender y sacar un montón de ideas útiles, ¿no? Para su ejercicio profesional y para su experiencia académica en general. Y nada, nuevamente, muchas gracias por la sesión. Espero que sigan aprendiendo y ya nos vemos pronto. Gracias, gracias Fabián. Gracias a todos los. Muchísimas gracias, estimado doctor. Esto sería todo por la sesión del día de hoy. La sesión que continúa al curso de Derecho Societario es el día miércoles con la presencia de la doctora Jessica, quien disertará el tema referido a los estados financieros. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, estimado doctor. Muy buenas noches con todos.